Ese carrito son crisoles hechos de cerámica, bueno, de metal y cerámica en el interior. En esa parte se les llaman lingoteras. Esas lingoteras es donde se va a vaciar el hierro, en este caso, y este hierro va a estar en geometría en forma de planchón o en forma de barra, dependiendo la geometría del crisol. ¿Por qué razón? Pues porque posteriormente estos, por ejemplo, lingotes o barras o láminas gruesas, posterior van a pasar a un proceso de conformado mecánico. El conformado mecánico se refiere a, a fabricar láminas en lo que es el laminado o fabricar cables en lo que es extrusión, pero dependiendo de la geometría de la materia prima, como haya salido del alto horno, pues se van a fabricar diferentes productos por deformación mecánica. Ustedes se van a dar cuenta que van a encontrar, o en la literatura, van a encontrar conceptos como rolado en caliente, rolado en frío, que esta lámina se obtuvo de un acero 1040 rolado en frío, que esta barra o esta varilla se obtuvo de un acero 1018 rolado en frío, rolado en caliente. ¿Eso qué significa? Significa que cuando sale la materia prima, ya del alto horno, en este caso salen los lingotes de acero, cuando ya se le agregan elementos de aleación como es carbono, no va a ser hierro, sino ya va a ser acero. Estos lingotes lo que van a provocar es que por deformación mecánica, sabiendo que cada material tiene una temperatura de fusión, por ejemplo, el acero, la temperatura de fusión está entre 1500 y 25 grados. Si ustedes dividen esa temperatura a la mitad, esa temperatura de fusión la dividen a la mitad, se le llama temperatura vítrea. Y esa temperatura es la que va a diferenciar a los procesos de conformado mecánico a la hora de fabricar ya piezas terminadas. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una varilla, una lámina por el proceso de laminado, si ustedes lo hacen cerca de la temperatura de fusión, de la temperatura, de la mitad de la temperatura de fusión, cerquitas, por ejemplo, la mitad de 1500 por 750 aproximadamente, si lo hacen por debajo de esa temperatura, ya lo van a llamar proceso en caliente. Si está muy abajo de esa temperatura o de la mitad de la temperatura de fusión, lo van a llamar proceso en frío. ¿Eso qué provocan aquí los materiales? En los materiales va a provocar que las propiedades de ambos procesos, aunque es el mismo material, pero tiene diferentes temperaturas de procesamiento, se van a obtener distintas propiedades mecánicas. En un rolado en frío y en un rolado en caliente, sus propiedades van a ser totalmente distintas. ¿Y eso qué finalidad tiene? Pues que tal vez en uno sea más blando y otro sea más duro. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de nuestros materiales hay un diagrama de fase y que ese diagrama de fase nos da el comportamiento del material de acuerdo a la composición química, y también sabemos que esos materiales internamente tienen estructuras cristalinas. Y esas estructuras cristalinas están formadas por átomos, y esos átomos, pues cuando ustedes lo meten o lo someten a una de formación mecánica con cierta temperatura, esos átomos empiezan a compactarse, y esa compactación provoca que las propiedades sean totalmente distintas. Entonces, es interesante saber cómo está surgiendo y en qué proceso se va a usar esa materia prima. Entonces, con el alto horno ya obtuvimos hierro. Si le agregamos elementos de aleación, como por ejemplo carbono, pues ya fabricamos lo que es el acero. Porque recuerden que el hierro, de forma así, tal como viene, pues no nos sirve en ingeniería. Pero también pasa por otro proceso llamado el horno básico de oxígeno, o llamado BOF. Este horno, en realidad lo que estamos haciendo es purificar ese hierro, purificarlo. Nosotros le inyectamos oxígeno
y al inyectarle oxígeno se generan otras reacciones químicas provocando que desprendamos dióxido de carbono y óxido de carbono para quitar todas las impurezas que no se le pudieron arrancar en el alto horno. Entonces le inyectamos, tiene un orificio por donde vamos a vaciar lo que es líquido ya fundido del material que es hierro. La superficie de todos estos altos hornos, especialmente en el alto horno, se genera un material llamado escoria. Es lo que desprendió a la hora de separar, el hierro. Entonces, si en este momento que ya purificamos ese material, le agregamos elementos de aleación como carbono, ya no va a ser hierro, ya vamos a obtener el famoso acero. Ya va a ser una aleación con mejores propiedades. Y de aquí viene la clasificación, como lo mencionaba su compañero, que si tienen alguna nomenclatura, los materiales sí tienen una nomenclatura. ¿Y quién la establece? La Sociedad Americana del Acero y el Hierro y la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices son los que especifican qué nomenclatura van a tener los diferentes tipos de materiales, ya sean ferrosos o no ferrosos. Nada más, ya como cultura general, también se puede obtener acero a través del desperdicio o llamada chatarra. La chatarra, este es un horno eléctrico en el cual tiene 3 electrodos, se coloca lo que es la chatarra y mediante energía eléctrica hace que se funda esa chatarra y se obtiene también acero. No es el único paso, hay que también analizar, agregarle piedra caliza con la finalidad de con la finalidad de que haya una reacción química y todas aquellas impurezas que tenga el material también sean desprendidas. La calidad de este material a veces ya es de baja calidad y hay que agregarle elementos de aleación o en su defecto en ocasiones nada más nos sirven ya para uso más común, ya para uso en donde no están expuestos a esfuerzos mecánicos. Pero también es una forma de obtener el acero. El acero a través de un horno eléctrico. Entonces les había dicho que en el horno básico de oxígeno o llamado BOF se obtenía ya el acero al agregarle carbono. Los elementos de aleación más usados en ingeniería y especialmente en los aceros es el cromo, el manganeso, el molibdeno y el níquel. ¿Estos qué van a provocar? Por ejemplo, el cromo, al agregarle al hierro, vamos a mejorar, por ejemplo, ya el acero, cuando ya tienen carbono, si le agregamos cromo, vamos a mejorar la resistencia a la corrosión, vamos a mejorar la dureza, la resistencia al desgaste. La dureza en caliente significa que si el material está a 200 grados y le hacemos una indentación con el durómetro o le hacemos una prueba de dureza, pues todavía va a mantener sus propiedades tal como que estuviera a 20 grados. Entonces, el cromo nos ayuda a mantener esas propiedades a altas temperaturas. Y el manganeso, pues principalmente aumenta la dureza y mejora la resistencia mecánica a la flexión, a la tensión, a la compresión y a la torsión. Y entonces, esa es otra cosa importante en los aceros. Si tienen esta resistencia, pues van a ser aplicados principalmente donde se requiere altos esfuerzos, la pieza mecánica. Y otro aspecto que genera el manganeso es la templabilidad. No todos los materiales se pueden templar. Si el material tiene demasiado carbono y no tiene manganeso, cuando ustedes calienten la pieza y la quieran enfriar en un medio brusco, como por ejemplo agua, este material va a tender a fisurarse. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ver la composición química, qué contiene y qué tipo de acero es. Otra cosa interesante es el molibdeno. El molibdeno también es muy importante dentro de lo que es los materiales cuando le agregamos a los aceros. El molibdeno va a incrementar la
es la habilidad de absorber energía y también incrementa la dureza cuando esté a altas temperaturas y va a mejorar también la temperabilidad y nos va a ayudar a la formación de carburos, lo que le he mencionado al inicio, y por lo tanto el material que tenga molibdeno va a ser resistente a la fricción, a los desgastes, al contacto entre piezas. Y el níquel, que también es muy importante, mejora también la resistencia y la tenacidad, también incrementa la dureza y también ayuda a que tenga mayor resistencia a la corrosión. Además del cromo, el cromo también el níquel ayudan a lo que es a incrementar la corrosión, por eso la mayoría de los aceros, aceros inoxidables contienen cromo y níquel. Esta es la importancia de los elementos de aleación para fabricar aceros. Entonces, si nosotros ya sabemos que cuando le agregamos carbono se les llama aceros al carbono. Recuerden que los aceros al carbono los vamos a clasificar en 3 tipos: aceros de bajo carbono, aceros de medio carbono y aceros de alto carbono. Los de medio carbono, los de bajo carbono tienen menos del 0.20% de carbono y los de medio carbono contienen entre 0.20 a 0.50 y los de alto carbono contienen más del 0.50% de carbono. Si el material tiene silicio y tiene más del 0.5% de carbono, también pueden surgir, si tiene silicio, surgir las famosas fundiciones, fundición blanca o fundición gris, que son demasiado duras y al final de cuentas su dureza, que es muy alta, pueden provocar que se fisuren o se fracturen fácilmente. Y como tienen mucho carbono, pues su calidad es imposible de hacerlo. Entonces, aquí hay que tener cuidado de cuál esto van a utilizar ustedes para la fabricación de una pieza. Los aceros de bajo carbono, que es menor del 0.20%, para uso cotidiano, como por ejemplo la varilla de construcción, el alambrón, el alambre, las láminas de coches, las láminas de puertas, láminas para hacer tejados, nada más que algunas ya están galvanizadas, y entonces tienen otro proceso subsecuente, realmente ayudan, es como un recubrimiento las láminas galvanizadas, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, los aceros de bajo carbono en realidad son flexibles porque su porcentaje de carbono es muy poco. Incluso ustedes hasta lo pueden doblar con la mano. Aparte de que llevan un proceso de tratamiento térmico llamado recocido, pero en realidad son aceros de bajo carbono. Sin embargo, los aceros de carbono que se encuentran entre 0.20 a 0.50, estos aceros ya son usados para fabricar piezas mecánicas que van a estar expuestas a esfuerzos. Por ejemplo, tornillos, tuercas de sujeción, bielas, manivelas, cigüeñales, defensas, de coches, y todos aquellos materiales que van a estar expuestos a esfuerzos mecánicos o a fuerzas mecánicas. Recuerden que les hablé que resistencia mecánica o fuerzas mecánicas hay de tensión, compresión, flexión y torsión. Por ejemplo, pues los ejes de tracción están expuestos a flexión y a torsión. Entonces, esos son las cargas a las que van sometidos un elemento mecánico y los que más usados son los aceros de medio carbono. Especialmente el acero 1040 y 1045 son los más usados. Ahorita vamos a ver la nomenclatura por qué se les llama 1040 y 1045
Y los aceros de alto carbón, que ya tienen más del 0.5%, pues esos son usados para fabricar herramientas de corte. Como son tan duros y no van a estar, no van a estar sometidos a impacto, pues se usan para hacer herramientas de corte, se usan para hacer cuchillas, cuchillos y entre muchos otros aspectos. ¿Por qué? Pues es donde se van a usar donde se requiera mucha fricción. Si hay mucha fricción, pues ocupamos que el material o se utiliza que el material esté duro y esta dureza pues va a ayudar a que no vaya a desgastar mucho el material. Entonces ya teniendo esto, ya logrando esto, y que hay elementos y que hay aceros al carbono, si nosotros estos elementos de aleación, cromo, manganeso, molibdeno y níquel, lo agregamos en un 5% al acero al carbono, ya no lo vamos a llamar acero al carbón, vamos a llamar acero de baja aleación. Entonces, si yo le agrego estos elementos de aleación en un 5% material llamado acero, pues ya lo vamos a llamar aceros de baja aleación. ¿Y por qué aceros de baja aleación? Pues ya mejoramos sus propiedades, ya son más resistentes que los aceros al carbono, ya están mejorados en sus propiedades. Por ejemplo, el acero de alto carbono, la soldabilidad y la templabilidad es muy baja, se quebran fácilmente al ser calentados y al soldarlos, pues estos tienden a fundirse. Entonces, al agregar estos elementos de aleación, nosotros estamos mejorando esos aceros al carbón. Y al mejorarlos, pues imagínate, unos aceros de medio carbono, si nos sirven para fabricar piezas mecánicas que van a estar expuestas a esfuerzos, al agregar estos elementos de aleación van a ser mejores que esos. Van a costar más, su costo se va a elevar, pero su aplicación va a incrementar. En la siguiente gráfica les muestro cómo están las fundiciones grises y fundiciones blancas. En este caso, hierro gris o hierro blanco, lo van a encontrar en la literatura en su libro de ciencia de materiales, pero también lo van a encontrar como fundiciones. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar? En el porcentaje de carbono. Y el porcentaje de carbono y el contenido de silicio es lo que va a provocar la formación de fundiciones. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta hasta ahorita? ¿Por qué el acero de alto carbono se resiste a la soldadura? Porque el carbono, eh, cuando los aceros al carbono contienen, cuando a la hora de fabricarlos, no podemos, como ustedes conocen, no todo es perfecto. Nadie es perfecto. Ni siquiera existe una aleación totalmente pura al 100%. Siempre existe el 99.9% de pureza del oro, del aluminio, de la plata. Nunca se puede obtener el 100%. Entonces, en los aceros al carbono hay un elemento que provoca, que es el carbono y que es el azufre, que contiene en cantidades muy pequeñas y que al reaccionar con el carbono y al reaccionar con el elemento del electrodo, la temperatura alta, este provoca que tenga mayor poder calorífico. Por ejemplo, hay carbono, por ejemplo, ustedes conocen el carbono que sale de la leña, ¿no? El carbono está en forma de color negro. ¿Qué pasa si le prenden fuego? Pues el fuego incrementa. Entonces, al incrementar la llama de lo que es el electrodo, provoca que en lugar de que se adhiera el material que le estamos agregando con el electrodo, pues este tienda a fundirse, porque la capacidad calorífica del material que estamos fundiendo con el carbono, con el alto contenido de carbono, pues genere mayor capacidad calorífica y esto provoque la desintegración del material. Entonces, pues es complicarlo llevarlo a cabo. Que se puede soldar, sí se puede llevar, pero ya sería soldarlo por puntos, puntito por puntito y con una máquina ya más especial. Pero si ustedes lo quieren hacer de forma continua, así como se llevan las uniones de soldadura, pues no se va a lograr. ¿Sí me doy a entender?
O sea, pero entonces lo que se funde es la soldadura El es el material, material que el se le quiere material. añadir. No, el que se funden ambas cosas. El material que se quiere fundir, en realidad, pues es el electrodo que debe de caer en la zona que queremos unir. Y el material, en realidad, no, cuando el material es bueno o tiene buenas características de soldadura, pues no le pasa nada al material. En este caso, como el material tiene alto porcentaje de carbono, al reaccionar con la flama del electrodo, porque se genera una flama de fundición, es como un electrodo que pasa energía eléctrica, pero esa energía eléctrica se transforma en energía calorífica, porque enciende el electrodo, tiene un revestimiento. El electrodo que va a unir la pieza tiene un revestimiento y en el centro tiene una varilla, y esa varilla es el material que le vamos a agregar a la unión. Pero esa flama que se está generando al fundir el electrodo reacciona con el material y en lugar de unirlo, este se va fundiendo. Es como un tipo soplete en el material. ¿Sí me voy a entender? Sí, Y eso pasa Y con esto es aleaciones que no son completamente para soldar. Eso pasa, especialmente si tienen alto contenido de azufre y alto contenido de carbono. Eso se provoca en esos materiales. Que puede haber otra situación, sí la puede haber. Puede ser que ustedes también en su maquinaria o en su máquina de soldar le metan mucho voltaje o corriente, dependiendo también de las circunstancias que ustedes provoquen o les suministren energía. También pueden provocar, en lugar de llevar a cabo la unión, van a fundir el material. Va a servir como soplete. Entonces, pues ustedes pueden bajar el voltaje y corriente de su máquina de soldar, pero aunque lo hagan con bajo voltaje y baja corriente en el material, este tiende todavía a fundirse. O sea, no es fácil de llevar a cabo la unión. Pero hay máquinas ya más especiales que trabajan con baja corriente y se puede lograr la unión, pero no de forma continua. O sea, de forma continua me refiero a que tu electrodo prende o se empieza a desintegrar y va cayendo en el material y tú vas continuando hasta terminar la unión, no se puede llevar tan fácilmente de esa forma. A eso me refiero. ¿Sí queda claro? Sí, y por ejemplo, los materiales que los templan, o sea que, por ejemplo, ya van a soldar una pieza, pero les dicen que mejor lo templen. Ahí o qué proceso se hace ahí. Temple. Vamos a ver tratamientos térmicos. Voy a abrir un paint para que me entiendas. Voy a abrir un paint para que me entiendan más claro. Se me hace más fácil explicarlo en un paint. Voy a dejar de presentar, ¿eh? Esa es una pregunta muy importante, muy importante, porque pues de ahí van aprendiendo más y son buenas preguntas, ¿eh? Mira, cuando llevan a soldar una pieza, vamos a ver que hay diferentes tipos de uniones. Voy a presentar un paint para ir dibujando y irle explicando. Miren, cuando tú vas a unir una pieza, bueno, hay muchos tipos de uniones. Hay muchos tipos de uniones. Hay unión a tope, donde yo junto estas dos piezas y se le llama a tope. A tope quedaría de esta manera. Voy a unir esa pieza con esta pieza, así, a tope. O hay uniones, bueno, dependiendo cuánto agarre o qué tan gruesa esté la pieza. Hay, hay piezas que se llaman en V. Por ejemplo, tengo dos, ¿cómo se llama? En W. Hay dos piezas que están demasiado gruesas. Está así la pieza, está así, está así. Y la otra pieza está igual. La voy a dibujar así. En W, puede ser en V, en una sola V, dependiendo del grosor de la pieza. O sea, el grosor de la pieza. Por ejemplo, así. Así están las dos piezas. Voy a borrar esto de aquí porque se ve como que fueran tres piezas. Así.
Entonces, estas dos piezas están, bueno, las vamos a soldar en V porque son demasiado gruesas y lo que queremos es que la soldadura agarre todas las superficies. Entonces, lo voy a rellenar de soldadura. Voy a rellenarlo de soldadura. Vamos a suponer que voy a llenar de soldadura esta parte y voy a llenar la soldadura en esta parte. La voy a llenar, lo voy a colocar de color rojo. Lleno de soldadura y lleno de soldadura. Ya uní esas dos piezas con una unión doble V, porque está demasiado gruesa. La pregunta tuya es, hay que llevarla a templar. Ese es el error más grande del mundo que a veces se provoca, porque dice la persona, ya se me fracturó otra vez y sí la llevé a templar. Ah, ok. Cuando nosotros llevamos el proceso de soldadura, en esta pieza mecánica, lo vamos a ver de la siguiente forma. Voy a volver a dibujar esta pieza, la voy a copiar. ¿Qué va a pasar cuando estamos llevando a cabo la unión? Cuando estamos llevando a cabo la unión, voy a copiar esta pieza, se está provocando internamente. Ustedes saben que tenemos estructura cristalina y tenemos fases presentes dentro de nuestro material. ¿Qué está pasando? A nivel microscópico o a nivel de microscopio óptico, nosotros vamos a ver que debido a la soldadura se formaron tres zonas. Las tres zonas que se formaron son las siguientes, debido al calentamiento. La de rojo, la de color rojo, es el material de aporte. El material de aporte, este es el material de aporte. Ese material de aporte es la soldadura que le agregamos. Material de aporte. Después, el material de aporte, cuando fue agregado, existe una zona de calentamiento que se le llama la ZAC, la zona de calentamiento. A unos cuantos centímetros de la pieza hubo una zona afectada por el calor. Vamos a suponer que es esta zona y es esta zona, esta zona, esta zona. Todas estas zonas las voy a pintar de color gris. Vamos a pintarla de gris, o azul, no sé qué color sea este. Vamos a pintarla de color azul. Esta zona fue afectada por el calor debido a la unión. Esta zona fue afectada por el calor. Se le llama zona ZAC, zona afectada por el calor. Zona afectada por el calor, la ZAC. La ZAC. Zona afectada por el calor. Y todo lo que está de color blanco es el material base. Es el material base. Material base, pues es como llegó en la pieza, es lo que tenía de propiedades. No hubo ningún cambio porque ahí no lo afectó nada. Se llama material base. Material base. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta va a contestar tu pregunta. ¿Qué pasa si yo le hago una prueba de dureza en el material base, en el material base, y le hago una prueba de dureza en la zona afectada, y si le hago una prueba en el material de aporte? ¿Creen que las durezas sean iguales a lo que ya les expliqué anteriormente? No, No son iguales. Van a no serán. cambiar, ¿no? Van a cambiar. La dureza en el material base va a ser diferente. Puede ser que el material base tenga una dureza de 20. Yo no les voy a platicar cómo se mide la dureza, pero se mide en Brinell, en Rodwell C, en Rodwell A, Rodwell B, en Vickers, en muchos tipos de unidades. Vamos a poner que aquí dio 20 y que aquí dio 25 y que en la zona afectada dio 50 de dureza. Las durezas no son homogéneas. Si ustedes usan la pieza de esta manera, cuando es sometida a cargas mecánicas, ¿en dónde creen que se fracture la pieza? Aquí en este ejemplo que les estoy dando. En el material base. En el material base. ¿Por qué en el material base se va a fracturar?
Porque tiene menos dureza. Dureza. ¿Y qué significa la dureza? Resistencia a ser rayado. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Piensen bien, analícenlo bien. ¿Dónde? No es esfuerzo mecánico, no es a la tensión y la flexión, es dureza. ¿Dónde creen que falle? En la zona afectada por el calor. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque ya es más débil. No. El concepto que les he dado. Pero ¿por qué es débil? ¿Por qué es débil? Porque ya pasó por el calor. Porque No, sus no, no. propiedades ya fueron afectadas. Un poco. Todas fueron afectadas, en todo fue afectado, pero ¿por qué razón? ¿Qué les he dicho? Que si hay demasiada dureza al material, ¿qué se vuelve? Se vuelve un ¿Qué material. pasa? A ver, no te escuchaste bien. ¿Cómo? ¿Se vuelve qué? Cuando hay mucha dureza, si la dureza es muy alta, ¿qué significa? Tiene mucho carbono. ¿Que el material qué? Tiene ¿Mande? No. El carbono es muy independiente. El carbono le da dureza al acero. Aquí no le estamos agregando carbono, aquí le estamos agregando soldadura. Y la soldadura provocó un material de aporte, un material afectado por el calor y un material base el que llegó. Si la dureza es si es muy alta, y si estamos hablando de 50 Rodwell C, se forman, dentro de este material se forman microconstituyentes y se forma una estructura llamada martensita, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero donde hay mayor dureza, hay mayor fragilidad. O sea, se vuelve muy duro el material, pero también al mismo tiempo se fractura. Les he dado de ejemplo qué pasa con una taza de cerámica que es tan dura que cuando lo dejan caer, ¿qué le pasa a la taza de cerámica? Se vuelve muy frágil el material, ¿no? Se vuelve muy frágil. ¿Pero qué le pasa a esa taza? Rebota, como una pelota. No, se fractura. Se fractura. Entonces, si el cerámico es muy duro, si el vidrio es muy duro, si todos los cerámicos son muy duros, significa que la dureza provoca fragilidad, al igual que en los aceros. Entonces, si en la zona afectada hay 50% de 50 Rodwell C, significa que ahí está demasiado duro en esa zona. Y que si ustedes trabajan la pieza de esta manera, tal como se llevó a cabo la unión, ¿qué va a provocar? ¿Qué va a provocar que esta pieza, en donde creen que falle? Pues va a fallar donde hay mayor dureza, la pieza no va a durar mucho. Para eso, su compañero habló, ¿por qué razón se lleva a templar? La templabilidad o se le llama tratamiento térmico. El objetivo del tratamiento térmico es homogenizar estas propiedades, homogenizarlas, que nos dé una sola dureza. ¿Y qué dureza nos va a dar? ¿O qué dureza andan buscando? Eso ya es aplicar ingeniería, no nomás es de forma experimental, como lo hacen la mayoría, sino aquí vamos a aplicar ingeniería en ciencia de materiales. ¿Cuál dureza es la que yo requiero para esa pieza? Si yo requiero una dureza de 45 Rodwell C, o requiere una dureza de 40 Rodwell C, o si requiere una dureza que todas tengan 25 Rodwell C, ¿qué dureza quiero? ¿Qué dureza? Para eso, pues voy a revisar la ficha técnica de la pieza, de dónde fue, para yo llegar a la dureza que ellos requieren. ¿Qué pasó con la persona que lo llevó a templar nada más? En ocasiones no tienen ni hornos, lo hacen con un soplete, lo calientan y después lo enfrían. Cuando hacen eso, calientan y después se enfrían, posiblemente la pieza quedó con esta dureza de 50 Rodwell C. Si la enfrió en agua o si la enfrió en aceite. Calentamos, nos vamos al diagrama hierro-carbono, arriba de la temperatura crítica inferior, en la zona austenítica que está arriba de 725 grados centígrados, y lo enfrió bruscamente en agua, en aceite, en agua con sal o en agua caliente. Son diferentes medios de enfriamiento. Cuando nosotros templamos, lo que estamos haciendo es que dentro de la estructura, de la microestructura del material, la cambiemos a otro tipo de microestructura.
Si en la zona afectada ya había martensita y lo enfriamos en agua, lo templamos nuevamente, lo calentamos con el soplete y lo enfriamos nuevamente, posiblemente todo el material se vuelva martensita y todo el material posiblemente obtengamos una dureza de 50 o incrementemos esa dureza de 50, que toda la pieza contenga 60 Rodwells. ¿Qué pasó con la pieza? Pues la homogenizamos en propiedad, ya todas las zonas ya son 60 Rodwells, pero la pieza sigue siendo ¿qué? Sigue siendo ¿qué? Dura, o sea, frágil, sigue siendo frágil, exactamente, porque es demasiado dura. Después de la templabilidad, se recomienda hacer un revenido. ¿Y qué es el revenido? Hacer un tratamiento térmico nuevamente de la pieza, meterla al horno, elevarla por debajo de la temperatura crítica inferior a aproximadamente 600 grados, mantenerla en el horno cierto tiempo, que lo vamos a ver en tratamientos térmicos, y después enfriarla al aire. La sacas y en el aire se enfría. ¿Qué va a suceder con esta dureza? Esta dureza va a disminuir y vamos a alcanzar una dureza aproximadamente 40 o 38 Rodwells, dependiendo de lo que ustedes anden buscando. Se le llama ciclo térmico. Entonces, esta pieza al final va a ser resistente a los impactos, resistente a los esfuerzos, resistente. ¿Por qué razón? Porque llegamos a las propiedades óptimas de ese material para la aplicación que ustedes lo requieren. ¿Sí va la respuesta que tú me preguntaste? A ver, sí. ¿Quién fue el que me preguntó? ¿Sí ya se entendió por qué razón? Sí. ¿O todavía no? Sí, y por ejemplo, bueno, otra pregunta. Por ejemplo, ¿la dureza de un marro o un martillo es por el material que está hecho o porque ya ha sido, bueno, pasó por un tratamiento? Pasó por un tratamiento y se eligió un acero de los de medio carbono y se fue templado y fue revenido. Ese está templado y revenido, pero es un acero de medio carbono o un acero de baja aleación. ¿Por qué razón? Porque soporta los impactos. Al igual las palas están en los de alto carbono, pero hay tratamientos térmicos diferentes. Le estoy hablando de los tratamientos térmicos pero hay tratamientos termoquímicos, y los tratamientos termoquímicos es agregarle carbón a la pura superficie, endurecer la pura superficie y el núcleo va a ser tenaz. ¿Sí me doy a entender más o menos por dónde andamos? Ahorita no llegamos a esa unidad, pero vamos a llegar a ese y hay una práctica de eso. ¿Preguntas? ¿Que sí quedó claro, Correa? Sí, profe. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta o me desvié mucho? No, sí era eso. Es que hay veces que los mismos, ¿cómo se llama? Los que soldan, dicen que lo temples para que no se te quebre. Por eso era la duda. Se siguen quebrando, pero su durabilidad es un poco más que como estuviera de llegada. Es que para eso, primero tenemos que ver qué dureza tiene y después de la dureza, ver qué tratamiento térmico es el adecuado. No se puede decir, lo voy a templar. Lo que hace la templabilidad es homogenizarlo, pero no saben si quedó demasiado duro o quedó demasiado, o no se homogenizó la pieza. Sí, más o menos voy a entender. Y también hay pruebas que se le hacen a la soldadura para saber si no quedó un hueco, porque también si queda un hueco interno, pues la pieza también va a fallar. Y en el hueco que se genere en la soldadura es donde comienza a agrietarse la pieza. Bueno, lo vamos a ir viendo, así como que les voy platicando así de cositas así aplicadas. Incluso van a hacer prácticas. Bueno, chicos, si ya no hay dudas, nos vemos el día de mañana. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué les parece el curso? ¿Cómo lo ven? ¿Pesado?
siento que estaría, pues es importante ver esto, conocer lo teórico, pero estaría bien hacer prácticas o algo. Sí, va a haber prácticas, Hernández, va a haber prácticas. Incluso yo les mencioné que sí va a haber, tenemos laboratorio. Y al final, pues a veces los evalúo con eso, con los proyectos que hagan. Así, por ejemplo, Correa, si él tiene algún material en específico, quiere analizarlo y caracterizarlo y saber qué tratamiento térmico hacerle, incluso de ahí sale una tesis para poderse titular. Porque él ya va a tener la metodología de cómo llevar a cabo el procedimiento dentro de un negocio aplicado, si él conoce por eso. O alguien de ustedes quiera, ¿cómo se llama? O tenga noción sobre el aspecto que estamos viendo, pues lo pueden hacer. Incluso hasta para su materia de taller de investigación les sirve. ¿Qué tal los demás? ¿Qué opinan? Todo bien, profe, nada más que sí, como dice mi compañero, yo creo nos hace falta más práctica en eso. Sí, no, poco a poquito vamos a ir viendo la práctica y ya esperemos que la siguiente semana ya nos empiecemos a conocer más y pues a tomar las clases ya presenciales. En caso de que ya haya una práctica o exista una práctica, pues ya los voy a ir formando en equipos para poder entrar y ustedes practiquen lo que les estoy diciendo y vean que tiene muchísima aplicación en todo lo que es fabricación de piezas metálicas hasta cerámicos y polímeros. Todos llevan sus pruebas mecánicas. Nada más que a algunos materiales no se les puede hacer algunas pruebas. Por ejemplo, ¿creen que una prueba de flexión, flexionar un cerámico, se pueda sacar algún resultado en un cerámico? No. No, pues está muy frágil, o sea, no vamos a obtener nada porque se fractura instantáneamente. Sí, más o menos van entendiendo por qué razón hay materiales que sí pueden ser sometidos a todos los esfuerzos y hay materiales que no se pueden someter a todos los esfuerzos porque en realidad tienen otra aplicación, otra función. Y a eso quiero que ustedes lo vayan entendiendo para después que lleven la materia de diseño de elementos mecánicos o la materia de procesos, ya sepan que los materiales tienden a cambiar sus propiedades debido a que hay una estructura, debido a que hay un calentamiento y debido a su composición química y puedan elegir qué material usar para fabricar una pieza mecánica. Por ejemplo, si les dijera, a ver, vamos a fabricar un eje de transmisión, ¿con qué acero lo harían? De los que ya les mencioné. De medio. De medio carbono. Medio carbono, exactamente. Y de medio carbono, pues cualquiera de ahí, ustedes lo podrían usar. Pero, ¿ustedes cuál recomendarían? ¿Un 10-25 o punto 25 de carbono o un punto 40%? Ya ver, piénsenlo. ¿Un punto 20% o un punto 40%? ¿Cuál usarían más? Un punto 20. ¿Por qué un punto 20? Porque ya nos dijo que para el punto 50 ya se consideran de alto carbono, ¿no? No, punto 40 o punto 20. ¿Cuál usarían? Punto 20 y punto 40. No me he metido con los de punto 50. Les pregunté 2-0. ¿Cuál usarían? ¿Punto 20 o punto 40? Yo punto 40 porque el punto 20 ya sería como que muy flexible y el punto 40 sería como que término exacto para que no sea ni flexible pero tampoco frágil. Exactamente. Dirías, ya estoy en la raya para ver si va a trabajar o no. Mejor me voy al punto 40, ¿sí o no? El punto 40 estoy asegurando que el material va a funcionar. Así es ahorita de forma a grosso modo, pero para eso también hay cálculos, hay un análisis matemático que tenemos que hacer para seleccionar el mejor material y decir un punto 20 o un punto 40. Si el punto 20 soporta la resistencia que yo requiero, elijo el punto 20. Pero ahorita como no lo saben, ustedes dirían, pues el punto 40 para asegurar, ¿no? Es como cuando vas a comprar un objeto y dices, no, pues no sé cuánto cuesta, pero aproximadamente cuesta 50 pesos, pues déjame llevo 100 pesos por si me hace falta, o sí o no.
o no se llevan exactamente los 50, porque posiblemente salga más caro. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Ok, Alfredo. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Si quieren les mando las diapositivas ahorita por el WhatsApp para que las vayan leyendo, y si hay preguntas, pues las pueden hacer el día de mañana. En las diapositivas tengo casi puras imágenes, la mayoría de la clase la hablo, nada más muestro imágenes, pero si tienen alguna duda sobre algún aspecto de la literatura que aparece ahí en las diapositivas, pues pueden preguntarme, ¿sí? Ok, profe. Bueno, nos vemos mañana, cuídense, adiós. Hasta mañana, profe, Hasta gracias. mañana, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Mañana, profe. Adiós.